La Defensoría de la Niñez presentó su diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y la adolescencia 2024 en Chile. Salud mental y acceso a la vivienda destacan como los aspectos más críticos. Además, el informe revela que entre el año 2019 y 2023 aumentaron en un 38% las denuncias por convivencia escolar. Para profundizar en el tema estamos con el defensor de la niñez, Anuar Quisille. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola David, buenas tardes, un gusto hablar contigo. Igualmente, Anuar, ¿a qué se enfrentan los jóvenes, los niños, los adolescentes? ¿Cuáles son los puntos más críticos que nos entrega este informe, ya sea dentro de un colegio o fuera de una aula? ¿A qué se enfrentan? Bien, lo primero que hay que decir que este trabajo de diagnóstico acerca de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile obedece a un trabajo que viene desarrollando periódicamente el Observatorio de Derechos de la Niñez de la Defensoría, que justamente tiene por finalidad sistematizar y hacer seguimiento a distintos indicadores de derechos en cuanto a los derechos que actualmente están consagrados en la legislación nacional y también en la Convención sobre los Derechos del Niño. Como existe información que es muy dispersa y no es socializada ni sistematizada, el esfuerzo de la Defensoría va precisamente en esa línea, y una vez sistematizados y cruzada la información disponible, información pública, encontramos y evidenciamos cifras muy preocupantes en distintas materias que evidentemente nos dan cuenta que actualmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser garantizados mediante políticas públicas que consideren esta mirada panóptica, ¿no?, y panorámica de los derechos de los niños y niñas. Pero, ¿qué es lo que está pasando dentro de los colegios? Tenemos cifras de aumento en denuncias y también un aumento de un 70% en expulsiones. Esto no necesariamente tiene que atribuirse a actos de rebeldía, pueden haber problemáticas, pueden haber casos de bullying también. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de los colegios? ¿Qué es finalmente lo que se refleja en este diagnóstico? Mira, lo que ocurre en los colegios particularmente es consecuencia, diría yo, de un fenómeno muy preocupante en Chile respecto de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Estamos frente a una sociedad más violenta, donde las cifras de violencia se ven, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, los castigos corporales, los niños, niñas y adolescentes muertos, por ejemplo, por armas de fuego, que es un tema que actualmente se ha desarrollado a propósito de la crisis de seguridad. Y particularmente en el ámbito educativo tenemos una cifra bastante preocupante que dice relación con las denuncias por convivencia escolar. Ahora, uno puede decir, esta cifra también puede ser algo positivo porque da cuenta de que las familias y la comunidad conocen los mecanismos de denuncia y recurren a la Superintendencia de Educación. Pero eso no deja de restarle importancia al fondo del asunto. Y no tiene que ver con otra cosa que no sea que existen casos de violencia entre pares, violencias de personal educativo, del personal directivo, y que en definitiva recrudecen uno de los espacios donde los niños, niñas y adolescentes se deben sentir más seguros, que precisamente es en la escuela, ¿no? Y por otra parte está el tema de las expulsiones. Unas semanas antes de haber publicado el diagnóstico de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, publicamos una nueva técnica que daba precisamente cuenta de este aumento preocupante del 70% de las expulsiones, que tenían que ver principalmente con aspectos asociados a violencia en el contexto educativo. Sin embargo, el desafío radica en generar mecanismos de acompañamiento de esos niños, niñas y adolescentes, porque hemos visto, y en nuestro diagnóstico está desarrollado, que muchos de esos niños, niñas y adolescentes después quedan a la deriva y no se vela porque puedan reingresar o reinsertarse en el sistema educativo. Y ese es un tema que no puede depender solamente de las familias, sino que también donde el Estado en general, no el gobierno de turno, el Estado, debe hacerse cargo, porque debe garantizar un derecho que está consagrado por ley. ¿Qué se está haciendo en este escenario, en este caso? ¿Qué se está haciendo para fiscalizar? ¿Qué se está haciendo para controlar? Las cifras dejan en evidencia que hay una problemática que es grave. Estamos hablando de niños, de adolescentes, con cifras altas de violencia. Tú mencionabas el uso de armamento. ¿Qué se está haciendo hoy o qué se proyecta hacer para fiscalizar, para controlar y de cierta manera para regular en un espacio que también es problemático, porque estamos hablando dentro de un recinto escolar donde hay solo niños y adolescentes? Bien, lo primero, y puede ser, yo creo, demasiado... podemos aspirar probablemente a lo más difícil, que es concientizar acerca del fenómeno de la violencia, es decir, no normalizar ciertas formas de violencia que históricamente han estado arraigadas. Por ejemplo, la violencia que ejerce el personal directivo o el profesorado contra los niños, niñas y adolescentes, pero además también
la concientización respecto de los propios niños, niñas y adolescentes que la violencia en todas sus formas implica una vulneración de derechos. Esa yo diría es la aspiración principal, porque tiene que ver con cómo se trabaja integralmente y desde la lógica de la prevención. Ahora bien, eso no implica que no haya un problema y cómo se abordan los casos que ya actualmente hemos conocido y que semana a semana tenemos que lamentar. Y eso tiene que ver precisamente con un trabajo coordinado entre todas las instituciones. Acá nosotros hemos podido ver como Defensoría de la Niñez que existe un compromiso del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación para efectos de abordar dentro del contexto educativo el problema de la violencia. Pero debemos ser claros en señalar que este problema no se soluciona solamente con el involucramiento de la cartera de educación. Acá tiene que haber un compromiso, y así lo está haciendo, por ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez, pero también otras carteras que están relacionadas, como las policías también responden a casos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en distintos contextos, cómo el sistema de justicia responde a tiempo y responde con medidas que den cuenta de la aplicación certera de la ley. Porque muchas veces estamos lamentando casos y cuando lamentamos casos o ejercemos acciones institucionales, esto siempre resulta una respuesta tardía porque tiene que ver con un hecho de violencia que ya lamentablemente se ha producido. Hechos de violencia que también han decantado en cosas más graves. Hablamos también de cifras sobre muerte de jóvenes, la muerte de niños, la muerte de adolescentes, muchas veces por el uso de armas de fuego. De hecho, hace muy poco, diputadas de oposición presentaron o solicitaron que se realizara una unión entre los trabajos que se realiza con Constitución y con seguridad, justamente para ver qué está pasando en este aspecto. ¿Cuáles son el escenario que estamos enfrentando respecto a cifras, por ejemplo, de jóvenes o adolescentes fallecidos, sea dentro de un establecimiento, fuera o en un contexto similar? Mira, David, el escenario es bastante preocupante porque yo estuve mirando los distintos medios de comunicación donde, a propósito de la lamentable muerte de un niño la semana pasada en la comuna de Quilicura, se hablaba de las cifras que se manejaban. Y se decía que durante el año 2024 fallecieron 38 niños producto del uso de armas de fuego, ¿no? Y una vez que llega esa cifra, que es una cifra que inicialmente sale publicando la Defensoría de la Niñez, iniciamos una actualización de las cifras y el escenario es realmente más dramático. Esa cifra de 38 niños, niñas y adolescentes fallecidos producto del uso de armas de fuego durante el año 2023 es una cifra que está cerrada al mes de octubre del año 2023. Si cerramos la cifra al mes de diciembre del año 2023, la cifra aumenta a 42. Es decir, el año pasado fallecieron producto del uso de armas de fuego 42 niños, niñas y adolescentes. Y no solamente esto involucra el homicidio, el delito de homicidio, sino que involucra fallecimientos en otros contextos, como por ejemplo las balas locas, que también es un fenómeno muy preocupante que afecta a la sociedad en general. Y también respecto de la cifra que se maneja para el año 2024, se ha publicado que los niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego durante este año, la cifra ya ascendería a 10 niños, niñas y adolescentes fallecidos. Sin embargo, en una actualización, tomando este conjunto de hechos que involucran muerte de niños y niñas producto del uso de armas de fuego, la cifra actualmente que manejamos desde la Defensoría de la Niñez con datos cruzados desde el Ministerio, del Ministerio Público, las denuncias con los datos del Ministerio de Salud, esa cifra no es 10, son 15 niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos un problema que dice relación con la forma en que la crisis de seguridad afecta a los niños, niñas y adolescentes. Y es ahí donde el Estado debe generar medidas que sean pertinentes. ¿Por qué? Porque si no se generan, esos niños, niñas y adolescentes son víctimas de doble violencia. La violencia propia de haber sido víctimas, muertos, heridos, ¿verdad?, por el uso de armas de fuego, pero también, si no se encuentra una respuesta clara, estamos frente a un caso de violencia institucional por parte del Estado, que no está entregando una respuesta oportuna y no está entregando la seguridad de que lo está protegiendo. Claro, se deben enfrentar no solamente a las cosas o a las consecuencias que tienen dentro del aula, sino que también a todo lo que hay desde el exterior. Anuar Quisille, defensor de la niñez, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas buena tarde. Gracias a ti, David. Buenas tardes. Buenas tardes.